Buenas tardes, bienvenidos a Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Con motivo de la exposición que tenemos sobre el complot judeo-masónico, que pueden ver en las salas del centro, hemos organizado un ciclo de conferencias y esta tarde tenemos la suerte de contar con el profesor, con el catedrático de la Universidad de Sevilla, don José Leonardo Ruiz, que nos va a dar una charla sobre la Iglesia y la masonería construyendo un mito. Además, él es presidente del Centro de Estudios de la Masonería desde el 2015, es decir, ya hace 10 años. Celebramos una década también de su presidencia. Así que muchísimas gracias por venir desde Sevilla, por estar aquí con nosotros, y a ustedes gracias por venir a esta charla. Lo que estoy tratando de hacer es poner el cronómetro para no colarme en el tiempo que se me asigna, pero está un poco rebelde. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí. 60. Bueno, lo iremos mirando el reloj de vez en cuando. Bueno, muchas gracias a la Fundación Sefarad por esta invitación, también a la Secretaría de Estado de la Memoria Histórica y Democrática por la celebración de esta jornada, ¿no? Lo que yo le voy a plantear a ustedes aquí va a ser de una manera sencilla el porqué de esa confrontación entre la Iglesia y la masonería universal, pues prácticamente desde hace 300 años. ¿Cuál es el origen del enfrentamiento? ¿A qué se debe? Aunque algo han podido ustedes ver en la exposición, donde se dan determinadas pinceladas de cuál es, ya digo, esa situación y por qué queda enmarcada. Yo lo voy a explicar de una manera quizá distinta, pero vamos a ver los personajes que intervienen en todo este enfrentamiento. Haremos relación a lo que es la masonería universal, es decir, la masonería en general, pero también daremos algunas pinceladas de lo que ocurre en el caso español, porque en el caso español hay algunas características propias que hacen que en ese mito o en ese enfrentamiento tengan una cierta personalidad, ¿no? Cuando hablamos de la controversia, tenemos que hablar, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de ese enfrentamiento? Y ese enfrentamiento que hemos dicho que comienza en el siglo XVIII y que llega hasta la actualidad, ya lo veremos en qué estado están las cosas de las relaciones entre la Iglesia católica y la masonería. Hay situaciones distintas, hay razones distintas, hay temáticas distintas, argumentos distintos, ¿de acuerdo? Es decir, fundamentalmente nos movemos en cuestiones sobre todo ideológicas y cuestiones doctrinales. Estamos hablando de la Iglesia católica. Y cuestiones ideológicas, el mundo de la idea, el mundo de la doctrina, en aquello que afecta a la dimensión trascendente del hombre. Pero también cuestiones jurídicas, porque empiezan por situaciones jurídicas este enfrentamiento. El enfrentamiento va a empezar en el siglo XIX, en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, por una cuestión puramente jurídica, como veremos, en relación con lo que es el derecho, la aplicación del derecho en aquel momento. Ya digo, en cada uno de los siglos puede prevalecer una cosa e iremos viendo esa evolución entre lo jurídico, sobre todo lo ideológico, y luego las cuestiones doctrinales. Pero la Iglesia sigue todavía en ese enfrentamiento haciendo un planteamiento medio ideológico y en parte doctrinal, incluso en la actualidad, ¿no? Cuando yo hablo de la masonería, yo entiendo que mis compañeros y colegas que me han precedido, tanto Leandro Álvarez Rey,
como Javier Domínguez Arribas, le han planteado que la masonería que tenemos en la actualidad es la masonería que llamamos, la masonería no es una masonería ya operativa, ya no son los miembros de los gremios, sino que estamos hablando de la masonería especulativa. Es decir, esa masonería nueva, aunque los masones sigan remontando, como solemos escuchar cuando ellos nos explican su origen, ¿no?, a la época de Salomón, etcétera, es decir, toda la tradición de historia de la masonería desde su inicio. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando se pone en marcha la Gran Logia de Londres y se formulan esas constituciones, las constituciones para esa masonería moderna, a partir de 1717 y 1723, las constituciones de esos dos pastores protestantes, ¿no?, que van a fusionar las logias existentes, ponen en marcha la Gran Logia de Londres, que será la que irá concediendo la patente a toda, ¿no?, todo lo que es la masonería regular que conocemos hasta la actualidad. O sea que la masonería que conocemos ahora, la que funciona, es esta masonería especulativa. No construye catedrales de piedra, sino que construye catedrales de la humanidad. ¿De acuerdo? Importante. Estamos en el siglo XVIII. Las constituciones para la masonería, para la Gran Logia de Londres, la hacen dos pastores protestantes. Son dos pastores protestantes y en eso debemos de tenerlo en cuenta a la hora de ver el entendimiento, ver el enfrentamiento, no el entendimiento, el ecumenismo, el diálogo de las religiones es del Concilio Vaticano en adelante, ¿de acuerdo? El ecumenismo con las iglesias cristianas, el diálogo con las religiones, con aquellos que no son cristianos, eso es del siglo XX. Nos tenemos que retrotraer al siglo XVIII, donde el protestante es un hereje para la Iglesia católica y donde el judío es, no el judío, sino los judíos son los que matan a Jesús. Así que el planteamiento que se hace en el siglo XVIII no puede ser el planteamiento que se hace en el siglo XX. ¿De acuerdo? Cuando empezamos a ver las condenas, las primeras condenas de la Iglesia son de 1739, la tienen ustedes ahí, la del Papa Clemente XII y la de Benedicto XIV en 1751. La Iglesia no fue la primera que condena la masonería. Es decir, el Papa no fue la primera autoridad eclesiástica, sin lugar a dudas, pero también el Papa es quien preside unos estados pontificios, es decir, que él es poder civil al mismo tiempo, conjuga esos dos hechos. Ya digo, ellos, ni Clemente XII ni Benedicto XIV, son los primeros que condenan a la masonería, sino que con anterioridad tenemos, bueno, ahí tienen una señalaos algunos, ¿no? Los Estados Generales de Holanda, la República de Ginebra, Luis XV de Francia, el Príncipe del Palatinado, la ciudad de Hamburgo. ¿Por qué le he puesto en rojo, en blanco y en azul o en celeste? Bueno, en celeste son papas,